rápido, Casa de Gobierno. Que tuvimos una reunión esta mañana con el presidente, junto también a la mesa de coordinación de nuestro gobierno, y el presidente nos planteó la necesidad de convocar a los distintos sectores involucrados en esta discusión del impuesto a las ganancias a buscar un acuerdo, a buscar una solución en el marco de la responsabilidad, en el marco de la seriedad que siempre hemos planteado que se debía dar a esta discusión. Y en ese sentido, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fueron al Senado justamente a transmitir este mensaje y a empezar la discusión en el marco de lo que allí se discute. Ayer también empezamos a tener conversaciones y hoy se habló también con la CGT para poder también involucrarlos en la discusión y poder plantear este tema. Y también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue también a la Cámara de Diputados para poder abrir las instancias necesarias de diálogo. Y junto con Rogelio, con Mario Quintana, Lopetey, con Jorge Triaca, desde el Poder Ejecutivo, el trabajo con las distintas instancias que hagan falta. También, por supuesto, el ministro Pratgay, que estuvo esta mañana. Queremos en ese contexto también resaltar la actitud de los gobernadores que ayer expresaron su disenso con la ley, y no porque sea una discusión del gobierno o no del gobierno, sino por la importancia de poder poner en primer lugar de todos estos debates la seriedad, la responsabilidad y la sustentabilidad de todas las políticas que estemos planteando a nivel nacional y a nivel de las provincias, y también destacar la actitud del Senado de poder plantear, particularmente de Miguel Pichetto, de poder plantear una vocación de decir paremos la pelota y generemos esta convocatoria para poder dialogar. Esperamos que tal como les decíamos, en todas estas líneas que se van abriendo, podamos buscar un acuerdo que concilie la necesidad de seguir mejorando la situación de las distintas mejoras que hay que hacer al impuesto a las ganancias, con al mismo tiempo seguir sosteniendo una política fiscal responsable que el propio Congreso demostró con una actitud muy constructiva al sancionar el primer presupuesto público en mucho tiempo en la Argentina, que marca los lineamientos respecto a los fondos públicos, las prioridades del Estado y las posibilidades que podemos trabajar. Creemos que eso nos ayudaría a seguir fortaleciendo esa cultura del diálogo, del encuentro, pero también al mismo tiempo del crecimiento, del desarrollo y del trabajar a partir de la verdad y la responsabilidad de toda la dirigencia. Así que abrimos en todo caso a preguntas y agradecerles nuevamente. Sí, ministro Juan Zapiola, la Radio Pública de la Ciudad. Concretamente, ¿quiénes van a ser convocados y en cuánto tiempo se estima tener algún resultado? Bien, creo que de vuelta la convocatoria es a buscar un acuerdo más que necesariamente a una reunión, sino es un conjunto de diálogos y reuniones, como hemos trabajado en muchísimos temas y creemos y somos optimistas que también en este tema vamos a poder encontrar ese punto de acuerdo de múltiples conversaciones con los distintos actores relacionados. Creemos que hay algunos pisos de acuerdo ya establecidos, como de vuelta el presupuesto nacional, como las declaraciones de los gobernadores y los ministros de Economía provinciales ayer mismo, algunos principios de discusión que ha planteado también la CGT. Lo que creemos es que ahora hay que dar esas conversaciones en distintos tipos de reuniones. La CGT probablemente mañana haya una reunión ya más formal para empezar a dar algunas de estas discusiones, y en el Parlamento se dan en forma permanente. No sé si quieres ampliar, Rogelio. No, eso mismo, creo que más que reuniones para la foto, lo que vamos a hacer son reuniones de trabajo, porque es evidente que el gobierno tiene la intención de mejorar el impuesto a las ganancias, que se probó en el hecho de que fuimos los primeros que mandamos un proyecto al Congreso y que después ratificamos la vocación del debate y el diálogo cuando lo incluimos en las extraordinarias. Así que queremos hacer reuniones de trabajo con el mundo de los representantes de los trabajadores, los diputados, los senadores y los gobernadores también, y llegar a un acuerdo siempre dentro de la responsabilidad institucional que todos tenemos.
Sí, bueno. Por lo que ustedes dicen, es muy difícil que haya dictamen esta semana por las reuniones o las negociaciones que están llevándose a cabo. Lo que quería saber es si cuándo creen que realmente puede haber un dictamen o se puede tratar en el recinto el proyecto y si este año va a haber sanción, si se va a sancionar la ley en caso de que tenga que volver a diputados. Nosotros creemos que hay que darle la máxima prioridad, como hemos venido planteando en la discusión. De vuelta, algunos nos criticaron por incluir este tema en extraordinarias, que era nuestra palabra y lo íbamos a hacer. Tenemos tiempo abierto. Lo más importante es la vocación de buscar un acuerdo y creo que eso lo que nos tiene que llevar es a ponernos a trabajar con la responsabilidad del caso, sin poner una fecha límite, sino sí con la prioridad de tratar de resolverlo lo más rápido posible. Y como siempre hemos dicho, cuando hay una voluntad de acordar y hay una voluntad de ser racionales y respetar ciertos principios de una discusión, como por ejemplo que la AFIP pueda ser la que participe discutiendo la calidad técnica, los cálculos, los impactos, que en eso Alberto Abad es una garantía, creo, para todo el sistema político por su trayectoria y su seriedad, es más fácil encontrar ese punto de acuerdo. Lo que está claro también es que si nos ponemos la premura de resolverlo en pocas horas, probablemente llevemos a otra vez un error de un resultado como el que pasó la semana pasada, que claramente no es bueno para ninguna de las partes. Sí, de la agencia DIN, preguntar si el gobierno considera negociable en esta nueva apertura del diálogo el gravar a las mineras y al juego, y si lee como una victoria política de ayer el no dictamen en el Senado. Al juego, el proyecto original del oficialismo lo grababa, y lo grababa mucho más que el proyecto de la oposición. Estamos hablando de un impacto fiscal en nuestro proyecto de 6.000 millones de pesos contra unos 600 millones de pesos del proyecto de la media sanción de la Cámara de Diputados. Así que con eso creo que está respondida la pregunta. Vamos a debatir ahora de nuevo si hay consenso para gravar al juego con alguna alícuota extraordinaria o de alguna manera para generar los recursos que hacen falta para no desfinanciar al Estado. Y tenemos que ser consistentes, así como el jefe de gabinete recién habló de que hace pocas semanas se votó un presupuesto prácticamente por unanimidad. Ahora tenemos que respetar los lineamientos de ese presupuesto. Y en esa línea queremos trabajar con consistencia y también entendiendo que el mundo nos está mirando y está esperando de nosotros, la clase dirigente argentina, que seamos serios, responsables y coherentes en lo que hacemos. Sí, Liliana Franco de Ámbito y Radio Rivadavia. La pregunta es, el presupuesto fijaba para el tema ganancias en el orden de los 30.000 para hacer números redondos. El proyecto que se presentó de la oposición hablaba de una cifra muy superior. ¿Cuál es el margen de negociación nuevo que se plantea sobre esto? Y en base a eso, ¿cuál va a ser el financiamiento? Porque claramente en el presupuesto estaba previsto hasta esos 30.000 millones de pesos. ¿Cuál es el piso si hay algún límite de ambas partes? ¿Cuál es el límite de negociación de la parte del gobierno y cuál es el límite de negociación de la parte de la oposición para llegar a un consenso? Diana, creo que en esto, de vuelta, es una reflexión más general. Creemos que la cultura del diálogo y del encuentro exige justamente darnos el tiempo para poder sentarnos, para poder articular posturas, sabiendo que hay muchas posturas contradictorias incluso. Hablar de la oposición me parece que es un concepto que resume posturas que han sido contradictorias y que justamente al querer unificarlas se generó ese proyecto inviable que hoy tiene media sanción. Lo que vamos a buscar más que nada es, primero, anclar que claramente los 30.000 millones no es que tienen que ver con el proyecto que envió el gobierno, tiene que ver con el presupuesto que votaron todas las fuerzas políticas, entre ellas la oposición. Entonces, esa es una primera referencia que creemos que ya está allí, que es ley y que es muy importante respetar. Si hay otros montos que se quiera extender, habrá que discutir cómo financiarlo. O se reducen partidas de algo o se agranda un impuesto de algo. Ahora, cada cosa que se hace tiene efectos y se tiene que manejar con mucho cuidado. Lo que nosotros no vamos a promover son aquellas cosas
que vayan a alterar el ciclo inversor y de construcción de confianza que permitan el crecimiento en la Argentina, que es la máxima prioridad que hoy tenemos para el ciclo económico, que creemos que va en esa dirección. Pero centralmente la vocación de poder anclar, como decía, el diálogo, primero en el respeto y la apertura de escucharnos y ver que claramente el camino que hemos recorrido hasta ahora no ha sido el más conducente, y poder escuchar las distintas posturas y empezar a partir de ahí a discutir. Pero en esa línea, ayer tuvimos una reunión con todos los ministros de Hacienda, representantes de todas las provincias, y hubo un acuerdo muy explícito de respetar los lineamientos del presupuesto nacional en términos del costo fiscal de esta medida. Buenas tardes, Gonzalo Asís, de TN. Aprovechando que estamos acá, primero quería preguntarles qué va a pasar con aquellos empleados cuyos aguinaldos hayan sido liquidados antes de la publicación del decreto esta mañana, a los cuales ya se les liquidó el aguinaldo sin el descuento de ganancias, con el descuento de ganancias, perdón. Y en base a lo que van a hacer con este diálogo, el senador Pichetto pidió convocar a un diálogo multisectorial, es decir, a todos juntos, no a todos por separado. Él fue muy claro en esto ayer por la tarde, de exigir o pedir al gobierno una convocatoria de una mesa amplia, con sindicatos, con cámaras, con senadores, diputados y con ustedes de gobierno. ¿Cómo interpretan que puede caer en la contraparte del Senado el hecho de que el diálogo no sea multisectorial, sino que sea de manera segmentada, mesa por mesa? Y si me permiten una más muy cortita, digo, ¿van a llegar en 4 años de gestión de Macri a la promesa de campaña de que en la Argentina ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias, o va a ser muy complejo llegar a esa promesa? Si querés, arranco por el final. Y esto es bueno clarificarlo porque hemos dicho muchas cosas a lo largo de la campaña respecto al impuesto a las ganancias, incluyendo ese punto, que claramente cuando lo contextualizás en todo lo que dijimos, el mensaje central es reducirle esas injusticias de que aquellos trabajadores que tienen sueldos más bajos no paguen el impuesto a las ganancias, la alícuota más alta, como hoy ocurre por el salto de las escalas automático prácticamente entre el mínimo y lo general. Y el ir generando un impuesto más progresivo que vaya logrando el objetivo. El impuesto a las ganancias es un impuesto que existe en la región, existe en la Argentina hace 80 años, que es uno de los impuestos más progresistas que existe, porque justamente tributa la persona de acuerdo a su ingreso, pero que con las escalas y con la trampa de la inflación, a partir del 2011, justamente se distorsionó. Entonces, cada uno de los que estaba en ese mínimo imponible que no se ajustaba, recordemos que el mínimo imponible lo aumentamos en un 100% este año, y con las escalas que no se modificaban, automáticamente se cobraba un impuesto distinto, que era un impuesto alto para todo aquel asalariado que tenga más de tanto sueldo. Y eso es una distorsión del impuesto a las ganancias que nosotros creíamos que era injusto y que había que modificar, y que estamos modificando, y que vamos en esa dirección claramente. El proyecto que nosotros presentamos modificaba las escalas también para empezar a generar el camino progresivo para ir hacia ese punto del 2011 donde se empezó a distorsionar más profundamente. Respecto al tema de los que ya fueron descontados, sí, voy por orden medio variado, perdón. Claramente, y esto es lo mismo para la discusión que lo decíamos en su momento, esto es un impuesto que tiene retroactividad en parte, y se recuperará el sueldo de enero. Con el tema del diálogo multisectorial, respetamos las posturas de todos, respetamos las miradas respecto a cuál es la mejor metodología de diálogo. Creemos que este camino responde a esa inquietud de que todas las partes se involucren, que todas las partes den su opinión, como lo están dando, pero corresponde claramente al Estado ir liderando y al Gobierno construir un camino de acuerdo de una política tributaria acorde a este tema. No sé si querés. No, sí, además que queremos hacer mesas de trabajo que realmente puedan ofrecer una solución a este problema. Si juntamos en una mesa 300 personas va a ser difícil trabajar, y realmente nosotros estamos mostrando la vocación de querer solucionar este problema que heredamos, esta distorsión de uno de los principales impuestos que financian nuestro presupuesto. Y en consecuencia queremos organizar esta indicación que nos dio el presidente de avanzar
en un debate con el resto de las fuerzas de la oposición de la mejor manera, de la manera más práctica. Y eso es lo que estamos haciendo, convocando al sindicalismo, al Senado, a la Cámara de Diputados y también a los gobernadores. Mauricio Conti, de Cadena 3 Argentina. Señor jefe de gabinete o ministro, ¿me podría explicar, por favor, si lo de impuesto a las ganancias y sus modificaciones es un problema económico o un problema político? Y de ser económico, ¿qué pasó con el ministro de Hacienda? No, a ver, claramente hoy la discusión es una discusión que trasciende la discusión puntual y hoy lo discutimos, el ministro de Hacienda también estaba presente en la discusión, y es una discusión integral del gobierno porque tiene muchos condimentos, claramente, el vínculo con el mundo del trabajo, el vínculo con el mundo empresarial, las políticas fiscales, la relación con los gobernadores, la relación con el Congreso. Creo que esta discusión nos abre una enorme oportunidad de entender más profundamente de que no existe el realismo mágico de poder decir que con solamente una expresión de voluntad se resuelven todos los problemas, sino que el camino de la gradualidad que hemos planteado, del diálogo y del consenso para sustentar esa gradualidad, es lo que nos va a ir sacando de esta situación de distintas injusticias o distintas problemáticas que hay que ir resolviendo y que hay que darlo en el marco de la responsabilidad y la seriedad. Una cosa también que venimos planteando, hay una gran ventaja que por ahí en la inercia de la discusión política se pierde de vista, que es que a diferencia de hace un año, cuando el Estado mentía oficialmente en prácticamente todos los indicadores de estadísticos y todas las miradas sobre las referencias que uno tenía para discutir los temas, se volvía muy difícil discutir los temas. Si vos no sabés cuánto es la pobreza, no sabés cuánto es la inflación, cuánto es el presupuesto, cuánto es el déficit fiscal, cuánto es la desocupación, el debate se empobrece y básicamente se legitima casi a que cualquiera puede decir cualquier cosa, aún sin mala voluntad, sino porque como no hay referencia, yo digo que la inflación es 1,4, otro dice que 2,2 y la sociedad mira diciendo cuál será la referencia. Bueno, ese es el rol del Estado. Hoy el Estado tiene, a diferencia de antes, una AFIP liderada por una persona de una enorme trayectoria, un enorme respeto profesional y político, como es Alberto Abad, que brinda las garantías para que un debate tributario sea serio. Tenemos la posibilidad de un INDEC que se ha ido normalizando y que da estadísticas confiables y serias. Tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso prácticamente por unanimidad. Y no solo eso, sino también la promoción de la Oficina de Presupuesto en el Congreso, para que el Congreso también tenga su referencia, como en otros parlamentos, para poder discutir los temas fiscales. Ahora, tiene que haber una voluntad política de todos los actores de entender que ese es el marco para el debate, que si todos discutimos a partir de allí, que creo que fue el mensaje más claro de los gobernadores y de muchos senadores ayer en el debate, no da lo mismo todo, no da lo mismo decir que un proyecto no tiene costo fiscal cuando la AFIP dice que tiene un costo fiscal elevadísimo, porque ahí entonces se empobrece la discusión, se empobrece la confianza, se rompe la posibilidad de decir en base a qué construimos un acuerdo. Y creo que este es el corazón de la discusión en la que estamos. Entonces nosotros planteamos esta convocatoria, el presidente presenta esta convocatoria, siempre con el mismo espíritu de entender que esto no se trata del gobierno, si le va bien o le va mal, se trata de la Argentina. Y la Argentina está saliendo de un proceso muy traumático, de mucho deterioro económico, social, institucional, que entre todos los argentinos y los dirigentes políticos tenemos que encauzar. No hay espacio para corrernos en este momento de esos ejes, porque encima la oposición, particularmente los liderazgos más jóvenes de la oposición del peronismo, son los más mirados por el mundo exterior y por los inversores para saber si este camino de crecimiento, de salida, de camino institucional, de vínculo con el mundo, es algo que responde a un consenso más generalizado o es solamente la voluntad del gobierno, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Imagino que en todo este tiempo habrán sacado cuentas. Desde que empezó la conferencia no nos pudimos llevar ninguna cifra,
Pero estaría bueno, digo, trascendió hoy que a partir de 44.000 pesos un trabajador no pagaría ganancias. Se lo pregunto porque después lo vamos a leer en algún portal porque lo dicen en off. Quizás si se puede decir en on, ya nos llevamos la respuesta y todos los trabajadores lo escuchan. Y lo otro, ¿cómo queda Sergio Massa dentro de estas reuniones de trabajo? Digo, mañana es la CGT, él fue el que generó, digamos, el proyecto que tiene media sanción en diputados. ¿Existe la posibilidad de que más allá del Congreso se junten aquí en gobierno con Sergio Massa? Gracias. Sí, la primera pregunta, como lo planteábamos recién, hay algunas cuestiones que ya están que de alguna manera enmarcan el proceso de diálogo, de debate y de búsqueda de consenso que vamos a impulsar a partir de ahora. Entre otras, el costo fiscal, ¿no? Esto lo hemos aclarado más de una vez y ayer de nuevo se ha ratificado en la reunión con todos los representantes de las provincias. Y eso está plasmado en el presupuesto. Lo que tenemos que discutir, debatir, son fuentes alternativas de financiamiento si queremos modificar lo que está planteado en los distintos proyectos. Y esa fuente de financiamiento también se discutió ayer con los ministros de Hacienda de las provincias, no tienen que alterar el normal funcionamiento de la economía, ni tienen que alterar el proceso de inversiones que está ocurriendo en la Argentina. Y eso también es un consenso con, diría, el 90% de las jurisdicciones del país. Ese es un poquito el marco en el cual se va a establecer el debate a partir de hoy en la búsqueda de un proyecto de ley que no tiene que ser ni del gobierno ni de la oposición, tiene que ser el mejor proyecto de ley para los argentinos, para mejorar una distorsión que heredamos que lleva más de 10 años en la Argentina, precisamente producto de la inflación. Y respecto a Sergio Massa, Sergio es un líder de un bloque muy importante en la Cámara de Diputados y, como lo planteamos recién, esta convocatoria va a integrar a todos, a los senadores y también a los diputados, porque eso además va a agilizar los tiempos. Si nosotros queremos tener una nueva ley de ganancias y en la medida en que podamos discutirlo con los senadores, pero también incorporar a los diputados, y en esto Sergio tiene un rol muy importante, vamos a poder acelerar los tiempos para llegar lo más rápido posible a tener un mejor esquema de ganancias en la Argentina. Por supuesto que sí. Sí, por eso dijimos antes también que parte de la instrucción del presidente fue plantearle al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que pueda ir a la Cámara de Diputados a ir conversando de estos temas. Buenas tardes, Federico Tártara para Radio R92 de La Plata, aquí. Sí. ¿Fue un error la presentación que hizo el gobierno de este proyecto de ganancias, la forma en que lo presentó? Porque en la previa no hubo ni diálogo, ni tampoco hubo encuentro. ¿Consideran que es necesaria una autocrítica acerca de la forma en que el oficialismo presentó este proyecto en el Congreso? Y segundo, preguntarle por el decreto que habilita a los familiares de funcionarios. Hizo declaraciones públicas Peña respecto de esta situación, que pueden ser propiedades en el exterior o funcionarios antes de asumir, pero me gustaría conocer cuál es el objetivo de ese decreto que sin lugar a dudas se enfrentó al Ejecutivo con el Legislativo porque están muy molestos muchos de los legisladores. ¿Cuál es la naturaleza? ¿En qué va a beneficiar al Estado este decreto y si se puede cuantificar con números? Muy bien. Respecto al primer punto, sobre un análisis que podrán hacer otros, nosotros lo que estamos convencidos, y de hecho hubo mucho diálogo por el tema de ganancias a lo largo del año, que nosotros teníamos que cumplir nuestra promesa y así lo planteamos en el diálogo tanto con los distintos sectores de la Cámara de Diputados y de Senadores como del sindicalismo, como otros actores, que había que presentar esto en extraordinarias y poder habilitar la discusión, aún sabiendo, y como siempre lo hemos dicho, cuando salen las leyes, aún estando por primera vez en la historia un gobierno con minoría en ambas cámaras parlamentarias, cuando salen las leyes no es que seamos los mejores del mundo y cuando sale una ley que no estamos convencidos no es que sea una crisis o un fracaso del gobierno, tiene que ver con acostumbrarnos a que las instituciones, cuando están abiertas y hay diálogo político y hay construcción de mayorías que se va alterando a partir de que todos tenemos minorías, genera este ciclo y es algo que no es algo para dramatizar a nuestro entender. Lo que sí es importante es seguir trabajando, seguir buscando el diálogo, seguir buscando construir mayorías, seguir defendiendo los valores y los principios y las ideas que nos pusieron en este lugar a gobernar la Argentina por el mandato de los argentinos, que es la idea de un cambio, de decir la verdad, de ser responsables. Con lo cual, en ese marco, creo que
de vuelta, lo más importante es el énfasis que nosotros tenemos, como tuvimos el primer día, a buscar acuerdos que hagan sustentables todas las políticas, incluyendo esta del tema de ganancias. Con respecto al otro punto, yo lo he aclarado, lo seguiré aclarando. Nosotros creemos que este decreto no altera el espíritu de la ley, no incluye en el sinceramiento fiscal a los familiares directos, el resto de los familiares ya estaba en la ley. Lo que plantea solamente es que para aquellos familiares de funcionarios que tengan propiedades que puedan acreditar que son previas a cuando ese funcionario fue funcionario, puedan declararlas. ¿Cuál es el sentido? Cuanto más amplio sea el sinceramiento fiscal, que además es importante aclarar que no exime de ninguna responsabilidad penal, de lavado de dinero, de ninguna de los delitos que pueden tener la presunción, como aparentemente hay a veces en esta discusión, de que el funcionario tenga algo que ver con la corrupción. Eso va por otra cuenta y todos los estándares internacionales están siendo cumplidos también por este decreto. Pero la imposibilidad de ensanchar en un criterio de igualdad ante la ley a la mayor cantidad de gente que ingrese va a ser mejor, porque cuanto mejor sea este sinceramiento fiscal, mejor va a ser para la economía, porque justamente brinda una nueva oportunidad a la Argentina de ensanchar su base tributaria, de salir de este esquema de alta evasión que ha generado la Argentina, que es prácticamente único en el mundo por su dimensión. Entonces, entender que cuanto más activos, bienes, personas tributen en la Argentina es mejor para la Argentina en general. Bueno, así estábamos escuchando a Rogelio Frigerio y al jefe de gabinete Marcos Peña hablando de un diálogo responsable y serio. El título se abrió una mesa de diálogo amplia para discutir un tema central hoy en día en la actualidad de los trabajadores, como es el impuesto a las ganancias. Nosotros nos despedimos hasta mañana.